Hola chicos, Bukufi, soy Roberto. El día de hoy les tengo un video totalmente diferente. Va a ser un librero así estilo ecológico o con material reciclado. Por ejemplo, lo haré básico, después de estar haciendo la segunda parte de este video. Utilizaremos los principales cajetas, así que manos a la obra. Puede ser cualquier cajeta que sea algo grande y principalmente que sea resistente. Esta idea me la dio un video que vi de una mexicana, por ahí le estaré subiendo, abajo le estaré dando el link del canal de ella, pero ya lo hizo con cajetas de esos que meten guacamole y me gustó mucho la idea, así que abajo estaré dando también el video de ella donde lo vi, que fue el Blue Challenge. No, disculpe, el World Tour de su librero y lo vi. Como vemos, estamos colocando formas de ordenada, que son las cajetas. Principalmente le aconsejo que sean pegadas a la pared para que si no caigan cuando se colocan el peso de los libros. Creo que va hacia así. Me faltó otra cajeta, creo que mañana la estaré tallando, por lo menos hasta un 2 de 4 pisos, y que se mantenga duro, así resistan los libros, porque hay que ponerlo al revés. Ya tenemos la cajeta puesta, así que es mejor que lo recorten hacia la pared para que no, como les dije, no equilibre, no se caiga de espalda y guarde el equilibrio. Ahorita te aconsejo que lo peguen con tela a los bordes o a los lados para que se mantenga fuerte y no tenga a separarse de todo. Así que es difícil grabar con una sola mano, trabajar y hacer esto y grabar con una sola mano. Al finalizar el video voy a dar unos tips que pueden ir adelantando. Yo lo estaré haciendo más adelante con más tiempo. Parte de aquí abajo. Bien, ahora, bueno, tengo pocos libros porque aún tengo espacio en mi otro librero, así que con algunos libros que ya tengo acá, por lo menos para que vean que tiene fuerza, o que puedan que tengan, no haya problema en que se caiga y eso. Lo otro que les iba a decir es que otro tip para que pueda hacerlo es que la parte de acá afuera llenar de pegamento o goma, tratar de aguar la goma por lo menos para que dure, y se pone arena, todo arena si lo sea, ustedes, y lo pintan, así que le da un toque algo diferente a lo que sería el librero ecológico, ya que muchos libreros cuentan un poquito caro y otra persona compra más libros y se le olvida comprar su librero nuevo para guardar espacio. Pero con unas tarjetas fuertes como estas o la que puedan utilizar les puede ayudar para esto. Así que vamos a acomodar los libros, que tenía en la otra posición, pero me queda así espacio de tratar de acomodar los libros allá. Así que 5, 6
llenándolo. Bueno, está todo listo. Vamos a echar un poquito para atrás para que vean cómo me quedó. Todo son cajetas. Vamos, como me ha quedado resistente, por para que vean que resiste, solo que no está tocándolo mucho, moviéndolo, ya que solo para colgar los libros. Tener cuidado para que no lo estén tocando, ya que para que sostengan los libros. Y bueno, más o menos uno lo va equilibrando para que el peso se equilibre, pero resiste. Y es un buen libro, ya que es un libro económico, como le dije, ya que para muchos que no tienen para libros, ahí vemos. Y ahora sí tengo mi espacio de Harry Potter, ese sí se va a quedar ahí. Lo de abajo sí tengo que cambiarlo porque del otro libro que lo dejo algo vacío para demostrarles lo resistente que se ve. Y ahí vemos la parte de abajo, de cuál tipo más o menos voy a estar llenándolo. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mi video de creatividad. Ya saben que lo que es el tipo que le puede poner figuras, pegarle la goma y tirar arena y pintarlo, eso todo queda a su creatividad. Así que eso es todo por hoy. Si les gustó mi video, denle me gusta, compártelo a sus amigos para darle este nuevo tip. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.